Bien, vamos a empezar. Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar una tutoría como última del mes y previo a nuestra evaluación también y previo a nuestro trabajo autónomo número 3 de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del tema de por qué es importante los impuestos, qué es la evasión fiscal, qué es la tributación y muchos otros conceptos que nos van a ayudar a comprender y argumentar un poco más este tema, ¿ya? Como primero, ya, vamos a navegar un poquito por nuestra aula virtual de emprendimiento y gestión, ¿sí? Para hacer un recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, nuestra asignatura de emprendimiento y gestión, con ello el Ministerio de Educación quiere forjar en ustedes futuros emprendedores, forjar ese espíritu de ser productivos, de generar empleo, ustedes mismos generarse el empleo, de tener una responsabilidad social para el desarrollo productivo del país. Eso es lo que busca el Ministerio de Educación con esta asignatura para ustedes como parte de su perfil de egreso como futuros bachilleres del Ecuador. En el mes de diciembre, pues obviamente iniciamos con conceptos básicos financieros. Aquí estudiamos qué es costo, qué es un gasto, que es una inversión, ¿verdad? Luego hablamos un poquito de la cultura tributaria, cómo es que esta antes no había y ahora pues ya poco a poquito se ha ido forjando un poco más en nuestro país. Realizamos un foro, sí, que ustedes habían comentado muy bien. Luego realizaron ustedes su examen, su evaluación del mes de diciembre. Recuerden que ustedes tienen una evaluación al final de cada mes, ¿sí? Esta evaluación es muy importante porque a nosotros los docentes nos permite evidenciar cómo es que ustedes están avanzando en su conocimiento. ¿Ya? Entonces, siempre al final del mes les pido, por favor, que no olviden dar mis evaluaciones de mis materias. Ya, esas siempre están habilitadas 8 días y coordinación académica siempre les avisa con anterioridad. Ya, por ejemplo, la siguiente semana tienen que rendir estos exámenes. ¿Ya? En el mes de enero, ya iniciamos un nuevo mes, iniciamos una nueva unidad también y aquí ya vimos normas tributarias para llevar la contabilidad. Nosotros aquí estudiamos quiénes deben llevar la contabilidad y quiénes no deben llevar la contabilidad y quiénes deben llevar la contabilidad, cómo la deben llevar, ¿verdad? Eso observamos mediante la ley tributaria de nuestro país en la semana 1 de enero que tuvimos una tutoría y conversamos, ¿verdad? En la semana 2, en cambio, ustedes solos vieron lo que es el libro de ingresos y lo que es el libro de egresos. Los ingresos son las entradas de dinero, ya sea por nuestro salario, por trabajos informales, prestación de servicios, venta de algún producto, todo lo que nos ingresa de dinero, ¿sí? Y los egresos es lo que sale. Sale pagando la luz, pagando el internet, pagando gastos de educación, por ejemplo, cuando pagan la pensión, eso para ustedes es un egreso, ¿sí? Eso lo hicieron muy bien y hicieron su trabajo autónomo número 1, ¿sí? Miren, en la semana 2 de enero. En la semana 3, que fue la semana pasada, vimos un poquito acerca del el activo, el pasivo y el patrimonio, que también son conceptos muy importantes. Por ejemplo, yo les hacía la pregunta de, ¿será inteligente que nosotros nos endeudemos en el banco para comprar un carro? ¿Ya? ¿Qué nos decía el concepto? Que ese activo, que sería el carro, por cada año que pase, se va a depreciar, ¿sí? Se va a depreciar. Y si el dinero con lo que compramos todavía nosotros lo debemos al banco, no es nuestro patrimonio, entonces ahí hay una disfuncionalidad. ¿Ya? Entonces, nuestros activos, pasivos y patrimonios deben ir en constancia. Para que sea un patrimonio, sea nuestro, debemos restar el activo del pasivo y lo que sobre, eso es nuestro patrimonio. Y si no sobra, déjenme decirles que no tenemos nada y económicamente estamos inestables, ¿sí? Entonces, ahí deben analizar muy bien esto, ¿sí? Y la semana de hoy, la última semana, miren, de enero, llevamos febrero. En la próxima semana ustedes van a tener
que dar sus evaluaciones de fin de mes. No van a tener tutorías, no van a tener chats, solo van a dar los exámenes, ¿sí? Muy bien. Entonces, para ello, ustedes, yo les encargo, por favor, les encargo, desde hoy, está habilitado el trabajo autónomo número 3, el cual consiste en resolver un cuestionario de 7 preguntas. Y miren, aquí alguien ya lo ha hecho, qué bueno. De 7 preguntas acerca, obviamente, del tema. ¿Qué tema? Importancia de los impuestos. ¿Sí? Ese es su trabajo autónomo. Nada más. Es un trabajo simple. No se van a demorar más que unos 15 minutos para resolver el cuestionario. Primero, leer muy bien el contenido. Segundo, observar muy bien el video. Y como tercero, entonces sí, resuelvo el cuestionario en ese orden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, como el día de hoy tenemos clase, conmigo vamos a ir viendo cada uno de ellos y de hecho, terminada la clase, ustedes ya pueden de una vez rendir el cuestionario, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a iniciar. Ok. Ok, a los que me han enviado mensajes, a todos, está bien. Ya es una respuesta positiva. Ya, todos pongan mucha atención, ¿sí? Vamos a hacer la dinámica de siempre, ¿sí? Yo voy a activar el micrófono a un estudiante y ese estudiante me ayuda a leer y yo voy a elegir quién me ayuda a leer para no interrumpirnos con el ruido, ¿sí? Bien, el día de ayer ya me participó algunas personas. A ver, vamos a conocer nuevos estudiantes. Cristian. Cristian y luego Cindy. Cristian Arias. Ayúdenme a leer, por favor, la destreza. Ya se me asustó, creo, Cristian, y se me fue. Ya a ver, vamos con Cindy. Cindy, ayúdeme a leer. Describir y argumentar. Ok. ¿Están con miedo de leer, chicos? Solo es una pequeña lectura, nada más. Ya les voy a hacer exposiciones, ahí ya pierden el miedo. A ver, vamos con Rosa. Rosita, ayúdenos usted a leer. Describir y argumentar. Eso de aquí, que está subrayado con azul. Escribir y argumentar la importancia del pago de las obligaciones sociales y tributarias a la autoridad respectiva. Sí, ¿cómo? Retribución. Como retribución de los servicios públicos utilizados e incentivos fiscales recibidos para fomentar una cultura tributaria. Gracias, Rosa. Sí, entonces, en compensación o en retribución, porque el Estado nos da los servicios de emergencia, nos da las carreteras, nos da la educación, todo eso, nosotros pagamos estas obligaciones, ¿sí? Nuestros impuestos. Esa es la destreza que ustedes deben adquirir el día de hoy, de escribir y argumentar. Es diferente, ¿ya? La argumentación es un verbo importantísimo que va más allá. Es cuando damos muchas razones de algo. Si a usted le preguntan, ¿por qué es importante pagar impuestos? Y usted dice, porque sí, porque somos ciudadanos. No hay nada de argumentación. Entonces, el día de hoy vamos a aprender algunos argumentos. ¿Ya? Muy bien. Esta pregunta le voy a hacer a Daniel. A ver, Daniel Criollo. ¿Qué le generó más ingresos al Estado ecuatoriano en el 2007? ¿Qué cree usted? ¿La recaudación de impuestos o los ingresos por petróleo? ¿Cuál de las dos opciones cree usted, joven criollo, me parece que dije? O también ya se me asustó.
A ver, ¿alguien que quiera responder? Que alce la manito. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos en el 2017 el Ecuador obtuvo más dinero? Ya. A ver, Rosa, dígame. ¿Cuál cree usted? La recaudación de impuestos. Exacto. En el 2017, jóvenes estudiantes, el Estado recaudó 44 millones de dólares por impuestos y solo 25 millones por ingresos de petróleo. Entonces, miren, es el doble, el doble. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el petróleo ya se está terminando. Ya de ahí ya no nos podemos financiar más. Algo más tiene que hacer el Ecuador para conseguir el dinero. Uno de ellos es la recaudación de impuestos, ¿sí? En la importancia de los impuestos, vamos a ver por qué es importante recaudar impuestos. Dayana, ayúdame a leer. Gracias a los impuestos que recauda el Estado ecuatoriano, se puede realizar obras de infraestructura. Una de las labores del SRI ha sido concienciar sobre la cultura tributaria a los contribuyentes, de tal manera que cancelen sus impuestos de forma oportuna. Este esfuerzo enfatiza la información de actitudes y compromisos de todos los contribuyentes para el pago de impuestos, con el fin de generar solidaridad, justicia social y correcta distribución de la riqueza, y generar la responsabilidad del ciudadano como individuo que colabora en el desarrollo de todo el país. Muchas gracias, Dayana. Eso es lo más importante, ¿sí? Que nosotros como individuos, como ciudadanos, como individuales contribuyamos al desarrollo del país, absolutamente todos. Y el Estado, obviamente, el dinero que nosotros le damos mediante ese impuesto, el Estado tiene que a nosotros respondernos distribuyendo con responsabilidad y equidad toda esa riqueza que nosotros le damos como ciudadanos, que actualmente hemos visto casos de corrupción que nos indignan y pues que nos hacen pensar, a ver, estoy pagando los impuestos, estamos contribuyendo, estamos trabajando, estamos produciendo y por allá en las altas autoridades no están respondiendo con la realización de la distribución correcta de la riqueza. Entonces es ahí donde nosotros debemos pensar, analizar y criticar la gestión del Estado ecuatoriano. ¿Sí? Por eso ahora justamente que van a hacer las votaciones, cuando ejerzan su derecho al voto como ciudadanos ecuatorianos, tienen que mirar primero la historia. ¿Sí? No le vayan a ir a dar el voto al asambleísta que aprobó que el 2% de ventas de todos los emprendedores le tienen que pagar al Estado sin devengar impuestos, sin devengar gastos, costos. No, pues no le vamos a ir a dar el voto a él mismo. Pero a veces sucede, ¿por qué? Porque la gente no lee, no se informa, no le interesan las noticias, no le interesa el pasado político del país. ¿Sí? Entonces aquí está un claro ejemplo de que el Estado nos tiene que responder, así como nosotros tenemos la obligación de darle esa riqueza mediante los tributos, que en este caso son los impuestos. Entonces observen aquí esta niña. Esta niña está estudiando, ¿sí? Hay un sistema educativo estructurado. Ustedes ahorita mismo están estudiando en un colegio privado, sí, pero a nosotros nos guía el Distrito de Educación, a nosotros el Ministerio de Educación nos da el currículum, nos da un asesor educativo, nos da muchas cosas. ¿Y que son en beneficios de quién? De ustedes, ¿sí? De ustedes. No es que como estamos pagando una pensión, el Estado no nos está dando nada, no. ¿Sí? No, nos está brindando el sistema educativo. Entonces, los impuestos financian la educación pública en el Ecuador. Ya, claro que sí. Continuamos. A Blanca, por favor, ayúdeme a leer el siguiente párrafo. ¿Sí me escucha, Blanca Raez? No, no me escucha. A ver, Wilman, por favor, ayúdeme usted.
Ahí ya le puede activar. Solo un clic y ya se le activa, porque ahí está desactivado. Sigue desactivado. Ajá, ahí ya lo podemos escuchar. El Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano ha efectuado su labor de exigir el pago de impuestos. Gracias a ello, se ha incrementado la cultura tributaria entre los contribuyentes. Esto se ha traducido en mejores carreteras, más unidades educativas, desayuno escolar, uniformes y útiles escolares para las personas de bajos recursos, más hospitales y mejor equipamiento de hospitales, etc. Por lo tanto, el cumplimiento y aplicación de los principios tributarios ha generado mayor bienestar entre las personas de menores recursos económicos. Muy bien, muchas gracias, Will. ¿Sí? Bien. ¿Continúo? No, hasta ahí nomás. Vamos a analizar este párrafo. Ustedes dirán, ¿qué tan cierto es esto? ¿Nos ha cumplido el Estado ecuatoriano en darnos esto que dice aquí o todavía nos debe? ¿O no nos ha cumplido para nada? ¿O un poquito por ahí nos ha cumplido? ¿Qué opinan ustedes? Nosotros los contribuyentes pagamos el impuesto porque si no pagamos nos ponen multa, no nos dejan votar, no nos dejan hacer los trámites y hemos pagado. Pero ¿será que el Estado sí ha traducido estos pagos nuestros en mejores carreteras, en más unidades educativas, desayunos escolares? ¿Les ha dado uniformes y útiles escolares a las personas de bajos recursos? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Ha mejorado los hospitales? ¿Ya? ¿Ha dotado de mejor equipos médicos a los hospitales? ¿Qué creen ustedes de su experiencia personal de todos los días? Porque todos algún rato nos enfermamos. Hacemos uso, tenemos hijos. Bueno, tienen, yo no tengo, tienen. ¿Ya? A ver. Un poquito nos dice Nelly. A ver el resto, a ver, conversen conmigo. Los veo muy quietecitos, tienen que participar. Y conversen para todos, pongan en todos, no solo privado para mí. Desde su experiencia, ¿nos ha cumplido el Estado? ¿Qué tanto nos ha cumplido el Estado? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? Porque nosotros, recuerden, ya hemos pagado, ya le pagamos al Estado. Cada año le tenemos que pagar. En cada víver que usted compra, le está pagando. Cuando compramos ropa, cuando compramos medicina, cuando usamos el transporte público, ¿ya? Con todo eso estamos retribuyendo al Estado. Ya, un poquito de todo, nos dice Lida. Igual Nelly también un poquito, pero falta. A ver, y el resto, yo no tengo 2 alumnos, yo tengo 21. Exacto, sí. Bien, entonces el Estado lógicamente todavía nos debe, ¿sí? No nos debe mucho, por eso nosotros como ciudadanos tenemos que exigir y tenemos que criticar la gestión de las autoridades como ciudadanos netamente inteligentes. Ahora el gobierno no nos va a educar para ser ciudadanos pasivos, porque a él no le interesan las personas o los ciudadanos que estén muy bien educados, que sean personas analíticas, que sean personas que critiquen su gestión, a él no le interesa eso. ¿Sí? ¿El que le interesa a personas que a todo le digan que sí, ¿ya? Hagamos una consulta popular sobre tal cosa. Sí, hagamos. Voten sí. Bueno, votamos por el sí. Hagan eso y ustedes van haciendo. No, ¿sí? No. Tienen que pensar y analizar en esta parte, ¿ya? ¿Nos han cumplido o no nos han cumplido las autoridades? Y si no nos han cumplido, pues esas autoridades ya tienen que salir, ya tienen que venir otras para que hagan otra gestión. ¿Ya? Y nosotros ser inteligentes para elegir a estas personas, ¿ya? Estas personas que deben ser personas estudiadas. Por ejemplo, un asambleísta hace las leyes, aprueba estos presupuestos. Entonces, un asambleísta mínimo tiene que ser abogado. Mínimo, ¿ya? Y si no es abogado, ¿qué hace ahí? ¿Ya? En algo tan importante.
¿Ya? Entonces ahí vamos nosotros discriminando esta información. ¿Ya? Entonces, les cuento que en el sector rural sí efectivamente se les da uniforme a los niños, pero no se les da útiles. ¿Ya? Se les da desayuno, sí, pero solamente una lechecita y una galletita. Ese no es desayuno. ¿Ya? En el equipamiento de hospitales, en algunos sí, en otros falta. Cuando nos vamos a hacer un examen, ¿sabe qué? No hay tal cosa y tiene que hacérselo fuera. O ya vamos a pedir una cita, sí, sí hay para el próximo mes. ¿Ya? Ese tipo de situaciones no debe pasar y el dinero que se recauda de los impuestos debe hacerse una mejor gestión. ¿Sí? Es como cuando nosotros estamos en apuro. Tratamos de estirar el presupuesto para el mes cuando hubo una eventualidad. ¿Ya? Así mismo debe actuar el Estado. Ahora, vamos a ver qué es tributar. A ver, ¿quién quiere leer? Lida. Conceptualmente, tributar es contribuir al Estado como un compromiso y una obligación ciudadana en el pago de impuestos en dinero, especies o servicios que servirán para financiar la satisfacción de necesidades sociales. El SRI en 2008, bajo este concepto, se deben articular principios económicos, jurídicos, sociales, etc. Ya, muy bien. ¿Qué más nos dice? En consecuencia, estudiantes, escuchen bien, emprendedores actuales y futuros y ciudadanía en general deben asumir el compromiso de tributar cumplidamente para aportar al mejoramiento de la sociedad. Es lo que habíamos hablado. Nosotros ya estamos cumpliendo, estamos pagando el impuesto y el Estado nos tiene que retribuir en lo que nosotros le estamos dando nuestra confianza, ¿sí? ¿Qué más nos dice? Cuando te dedicas a emprender, debes comprender que tu rol frente a la sociedad te compromete a convertirte en una referencia moral y ética que muchos seguirán. No sé si en filosofía ya vieron qué es la moral y qué es la ética. Si no lo han visto, ya pronto lo verán y podrán hacer la diferencia de estas dos palabritas sumamente importantes. ¿Ya? En cuanto a la defraudación fiscal, pues es cuando nos ponemos rebeldes y hacen algunos trucos por ahí los emprendedores, los empresarios, pues, para engañar al Estado y no pagarle lo que corresponde, es decir, no aportar a la sociedad ecuatoriana. A eso se refiere la defraudación fiscal o evasión tributaria, que hay casos más graves que otros, como por ejemplo, ustedes si ven noticias, habrán visto que hace algunos meses muchas personas mediante la utilización de carnets de discapacidad habían ingresado muchos artículos como autos, etcétera, al Ecuador sin pagar el impuesto, valiéndose de qué? De un carnet de discapacidad falso. ¿Sí? Entonces, ahí es un claro ejemplo de defraudación fiscal o evasión tributaria, unos casos más que otros, más graves que otros, ¿sí? Por eso aquí nos habla de la moral y de la ética, nosotros siendo el ejemplo, obviamente, ¿sí? Y pues, ¿qué pasa si no pagamos? Si todos nos dedicaríamos a la evasión fiscal, no hay financiamiento y por lo tanto no va a permitir la construcción de la infraestructura pública. Ahora yo les pregunto, ¿y qué es la infraestructura pública? Es todos los espacios públicos, carreteras, canchas, hospitales, escuelas, todo eso es público, ¿ya? Esa es la infraestructura pública. ¿Ya? Si no hay dinero, no hay para darle mantenimiento o construir esas obras, ¿ya? Entonces, ¿qué afecta al desarrollo que nosotros hagamos una defraudación fiscal? Sí, sí afecta al desarrollo de nuestro país, ¿ya? Bien, como último, las obras no serían posibles sin la atribución de todos los contribuyentes. Lógico. ¿Cuántos ecuatorianos somos? Hasta el último censo éramos 16 millones. Ahorita no sabemos cuántos seremos. Ya debe venir otro censo para saber cuántos ecuatorianos somos. Pero hasta el último éramos 16 millones de ecuatorianos que aportamos.
¿sí? Aportamos directa o indirectamente a esta tributación, ¿ya? La recaudación de impuestos. Y pues nuestra ley tributaria está compuesta ya de 3 elementos, ¿sí? 3 elementos importantísimos: un sujeto activo, un hecho generador y un sujeto pasivo. De estos 3 elementos está compuesta la ley tributaria. Y ustedes me dirán, ¿y qué es la ley tributaria? Pues la ley, como todo, ustedes ya saben, ahí está escrito cómo es que se debe aportar, con quién, para qué, cómo se va a manejar este dinero, en qué porcentajes, en qué cuantías, todo este tipo de especificaciones están en la ley tributaria, ¿ya? La función legislativa obviamente está dirigida por la Asamblea Nacional y pues esta tiene la potestad de crear, modificar o también eliminar impuestos. Por eso yo les digo, piensen bien en su derecho al voto cuando elijan un asambleísta. ¿Por qué? Porque ellos fácilmente pueden crear, modificar o eliminar impuestos. ¿Qué pasó ahora en esta semana? Empezó la ley de régimen de empresas. ¿Vieron las noticias? ¿Qué decía? Que del 2% de las ventas de las microempresas le deben aportar al Estado el 2%. ¿Ya? Es decir, si usted tiene un restaurante y vende un plato de comida, ¿ya? Digamos, lo vende a $8. Pero usted para tener la ganancia de esos $8, le pagó de pronto a un ayudante, compró los ingredientes para la preparación de ese plato. Entonces, no es que se ganó $8. Qué sé yo, de esos $8, $4 son su ganancia, pero el Estado no lo ve así. El Estado lo ve que esos $8 son ganancia y por lo tanto, de esos $8, usted le debe dar el 2% al Estado. Entonces, es un impuesto que le afecta mucho a la clase media. Ya, a la clase media y que frena el emprendimiento. Entonces, por eso debemos nosotros elegir muy bien a las personas que van a ir a la Asamblea Nacional, por estas funciones tan importantes que tienen dentro de nuestra sociedad. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen pues el significado de los tres elementos de la ley tributaria. El sujeto activo, que en este caso es el ente que recibe los impuestos. Por ejemplo, el Estado ecuatoriano mediante el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué quiere decir? El SRI. Él es el que a nosotros nos cobra. Nos cobra y nos cobra y nos cobra, ¿verdad? Es el que recauda el dinero. El SRI. El sujeto pasivo, la persona natural o sociedad, ¿ya? Que pagamos el impuesto. Es decir, nosotros, los que pagamos el impuesto. ¿Ya? Y el hecho generador es la actividad que genera el impuesto, como por ejemplo, venta de útiles escolares, qué sé yo, venta de ropa, venta de mercadería, venta de insumos médicos, ya es la actividad que genera, ¿sí? Entonces, de estos tres elementos se compone la ley de tributación en nuestro país, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, señores, preguntas, ¿está claro? ¿No está claro? Ajá, bueno, entonces, en conclusión, sí, así es, Nelly. En conclusión, ya. En conclusión, es importante que nosotros cancelemos nuestros impuestos porque vamos a financiar al Estado para que él pueda realizar su infraestructura pública y ayude a las personas en situación de vulnerabilidad y nos dé a nosotros una mejor calidad de vida mediante la atención médica, mediante servicios de salud, servicios legislativos, servicios de educación, todos los servicios que los ecuatorianos necesitemos. Y la evasión fiscal es algo muy malo porque frena y no tiene el Estado el suficiente dinero para hacer estas acciones,
¿Ya? Esa es la conclusión. Y por otro lado, los ecuatorianos debemos ser muy selectivos a la hora de elegir nuestros representantes y siempre tener una cultura tributaria, ¿ya? Más no pedir que no paguemos impuestos, sino más bien pedir que se gestione bien el dinero, que se administre bien el dinero y también pues ser veedores de todos estos procedimientos cuando vayamos a ser atendidos. Si no recibimos un buen trato, a ver, decirlo, a ver, yo creo que soy una persona que necesita ser tratada con dignidad. Aquí entra un concepto muy importantísimo que es la dignidad humana, ¿ya? Todo ser humano tiene derecho a ser tratado con dignidad independientemente de su color, de su género, de su raza, de su lengua, de su cultura, todos. Es decir, aquí vamos a contradecirnos un poco, si una persona es un delincuente, es antisocial, a nosotros no nos corresponde hacerle absolutamente nada, ¿ya? Sino al sistema legislativo, ¿ya? Igual, si es una persona igual correcta, que aporta al país, lo mismo. Ambas personas deben ser tratadas con dignidad. ¿Ya? Esa es la conclusión para ustedes, estimados estudiantes. Ahora sí les pido, ¿están preparados para abrir en el EVA el trabajo autónomo número 3? Y lo empiezan a resolver. Lo pueden hacer en este momento o si prefieren mañana o pasado. Va a estar abierto hasta el próximo viernes, pero no se olviden, ¿sí? No se olviden, aquí está. Entran al aula virtual de emprendimiento, dan clic en trabajo autónomo número 3 y aquí nos dice, como trabajo autónomo para esta semana, resolveremos el presente cuestionario. Para ello debe revisar muy bien los contenidos de la semana 3 y 4. ¿Ya? Entonces, aquí están aquí ya hay 2 personas que me han hecho los intentos. Ya, no les voy a mostrar las respuestas porque ya luego me copian. ¿Sí? Entonces, aquí está, ingresen y háganlo si quieren ahora, si quieren más tarde. Tienen 40 minutos para hacerlo, son 45, perdón, y son 7 preguntas. Es sumamente cortito, ¿ya? Sin más que decirles, me despido de ustedes, que tengan una bonita noche y no se olviden, por favor, de cumplir con sus obligaciones académicas.